Mi nombre es Miguel Ángel Asturias Rosales. Nací el 19 de octubre de 1899 en Guatemala. Soy un poeta, narrador, dramaturgo, periodista y diplomático guatemalteco, considerado uno de los protagonistas de la literatura hispanoamericana del siglo XX, precursor de la renovación de las técnicas narrativas y del realismo mágico que cristalizaría en el posterior boom de la literatura hispanoamericana de los años 60. Con mi personalismo empleé la lengua castellana, que construyó uno de los mundos verbales más densos, sugerentes y dignos de estudio de las letras hispánicas. Me gradué de abogado en la Universidad de San Carlos, en Guatemala, donde participé en la lucha contra la dictadura de Entrada Cabrera, hasta que este fue derrocado en 1920. 2 años después fundé y dirigí la Universidad Popular. Ya en ese entonces había publicado mis primeros textos. Luego fui a Europa, donde viví intensamente los movimientos y sucesos que la transformaban, y estudié lingüística y antropología maya en la Sorbona con el americanista George Reynal de esa época. Es mi traducción del Popol Vuh junto con José María Hurtado de Mendoza. Regresé a Guatemala en 1933, donde ejercí la docencia universitaria, fundé el Diario del Aire, primer radio periódico del país, y viví una agitada vida cultural y académica. En el periodo revolucionario de 1944 a 1954, desempeñé varios cargos diplomáticos. En 1966 recibí el Premio Lenin de la Paz y en 1967 el Premio Nobel de Literatura. Es Alex, y ahora les contaré la novela Señor Presidente. La obra comienza localizando un grupo de mendigos reunidos en el portal del Señor, donde suelen pasar las noches. También destacando el personaje de un mendigo llamado Pelele, que se queja que el fantasma de su madre lo persigue. Ante su incomodidad, el coronel José, uno de los hombres del presidente, se burla de él, causando la ira de Pelele, quien termina asesinando a José y luego huye con euforia. Esto hace que el presidente implique a Eusebio Canales, un militar retirado que en algún momento integró a su grupo de hombres. De esta manera, los militares torturan a los mendigos para acusar a los hombres que querían involucrar. De hecho, iban a matar a uno de los que señalaba a Pelele como culpable. Además, el presidente envía a Miguel Cara de Ángel a trabajar en un plan que hará huir al general Canales, lo que lo hará el culpable perfecto. Cara de Ángel le cuenta a Lucio Vázquez que quiere secuestrar a la hija de Canales. Al salir del bar, Vázquez y Genaro Rodas se encuentran con Pelele, quien es asesinado por Vázquez. Rodas está impresionado, le cuenta a su esposa del hecho y anuncia que Canales será arrestado el día siguiente. Canales decide huir del país justo a tiempo antes de que la policía llegue a su casa, pero logran tener a su hija y se la llevan a una taberna. Tratando de hacerlo bien, la esposa de Rodas, Fedina, va a la casa de Canales para avisarle del plan. Llega tarde y para su mala suerte se encuentra con un asesor del presidente, quien la arresta acusándola de cómplice de Canales y es torturada. Cara de Ángel comienza a buscar un hogar para Camila y descubre que ninguna familia quiere recibirla por ser hija de un enemigo del presidente. Este hombre parece estar dividido. Por un lado, quiere ayudar a la chica y por otro quiere aprovecharse de ella. Camila se enferma y hace que Cara de Ángel venga por su ayuda. Por otro lado, Fedina ahora es liberada y vendida a un burdel por el hombre quien la arrestó. Sin embargo, ella se las arregla para salvarse de ese destino
al ser enviada a un hospital, cuando la gente descubre que está sosteniendo a su bebé muerto. Por otro lado, el general Canales logra cruzar las fronteras para escapar del país. Se reúne un sacristán y el abogado Carvajal, que han estado recluidos en la misma celda. Vemos como la esposa de Carvajal intenta ayudar a su esposo. Sin embargo, Carvajal, sin que su esposa lo pueda ayudar, es condenado a la pena de muerte. Por otro lado, Cara de Ángel toma revelación de que casándose con Camila es la única forma de salvarla. De esta manera se casan y logran recuperarse de la enfermedad. En cuanto a su padre, se da cuenta cómo murió mientras planeaba una revolución contra el presidente. Y la muerte se provoca cuando se le miente diciendo que el padrino de la boda de su hija será el presidente. Los recién casados celebran que Cara de Ángel haya sido enviado a una misión diplomática, pero en el aeropuerto es aprendido por los hombres del presidente. Camila se va sola y embarazada. Él termina viviendo en el campo y es desaparecido y llevado a una celda, donde muere cuando lo engañan diciéndole que su esposa es la amante del presidente. Noticia que lo lleva a la muerte. La novela concluye con la voz de una mujer recitando un rosario. Gracias por su atención. Soy Miguel Ángel Asturias. Describiré a los personajes de mi obra El Señor Presidente. Comenzaré con los personajes principales. El personaje principal, antes de todo, es el presidente. El hecho de que nunca se nombre al presidente le da al personaje el titular de la novela una dimensión mitológica en lugar de la personalidad de un determinado dictador guatemalteco. El académico Kevin Bauman señala que los lectores no tienen acceso a la mente del presidente, más bien su aparición es continuamente revaluada, redefinida y en última instancia reconstruido de acuerdo a su percepción por los demás, de manera semejante a la propia revisión novelística del régimen de Estrada Cabrera de Asturias. El otro personaje sería Miguel Cara de Ángel. Miguel Cara de Ángel es el protagonista complejo en mi novela. Es presentado como el asesor confidencial del presidente. Hay muchas referencias a este personaje como el favorito del presidente. Y está descrito en repetidas ocasiones como tan bello y malo como Satán. A medida que avanza el argumento, los lectores pueden ver su lucha por permanecer leal al dictador frente a los actos cada vez más horrendos del régimen. El general Eusebio Canales. El general Eusebio Canales, alias Chamarrita o príncipe de la milicia, se vio obligado a exiliarse después de ser acusado del asesinato del coronel José Parrales Sonriente. Parece estar organizando una guerrilla para atacar al presidente, pero muere de un corazón quebrado después de leer un falso informe de noticias que detalla la boda de su hija con Miguel Cara de Ángel, en la que presuntamente asistió el presidente. El carácter del general se pone de relieve mientras está en el camino del exilio. Camila. Camila es la hija del general Canales. Es rescatada un poco regañadientes por Miguel Cara de Ángel, cuando ninguno de sus familiares quiso alojarla tras la fuga de su padre. Finalmente, Cara de Ángel elige a Camila sobre su antiguo maestro, el presidente. Los dos se casan y ella da luz a su hijo. Después de que Cara de Ángel había desaparecido, Camila y su hijo, al que llaman Miguel, se trasladan al campo para escapar a la influencia del presidente.
Ella es la viva imagen del adolescente a quien se le ha negado incluso el más pequeño margen de libertad. El pelele. El pelele, también conocido como el idiota por algunos, solo aparece en los primeros 4 capítulos y otra vez al final del capítulo 7, pero cumple una función fundamental en la novela. El pelele, que dormido daba la impresión de estar muerto y que sin ver nada, sin oír nada y sin sentir nada, es necesario para establecer el tono de la novela y para los eventos. La elección del idiota como representante de los inocentes apolíticos que sufren los abusos de un régimen totalitario. Yo muestro cómo la dictadura corrompe a la gente y destruye sus valores en la medida en que la compasión de un compañero en apuros deja de existir. General de la guerra. Esta era la persona de luchar contra las injusticias del país. Fue el verdugo del Mosco, por no comentar acerca del homicidio de José Parrales, el cual fue Abel Carvajal, terminando con la vida de Ángel. Ahora los personajes secundarios o alguno de ellos. Benemérito de la patria. Era el presidente de la nación al cual no le importa la cualidad de su mandato, solo su reelección. Pata hueca. Este es el único amigo de Pelele, que se encuentra en el portal del Señor. Mosco. Mosco era un hombre discapacitado visual que falleció por no manifestarse acerca de que el homicida de José Parrales fue Abel Carvajal. José Parrales. José Parrales es un coronel llamado Hombre de la Multa. Fue asesinado por el Pelele cuando gritó el nombre de su madre. Casimiro Rebeca Luna. Compañera de celda del sacristán de Lucio Vázquez, estaba en el lugar por ignorante y ser analfabeta. Luis Barreño. Luis Barreño era un especialista en bombardeos, sentenciado por asesinar a sangre fría a diferentes soldados que les colocaran químicos dañinos. Principalmente, la obra se desarrolla en Guatemala, que es el principal ambiente. Dentro de Guatemala se van desarrollando otros ambientes como el Palacio Nacional de Guatemala, que era el lugar donde vivía el señor presidente. Esta era su casa y era un palacio muy lujoso donde sucedieron muchos acontecimientos importantes dentro de la obra. Las plazas y calles. Era un lugar donde estaba lleno de indigentes. El bar o la taberna, donde Vázquez y Genaro Rodas comparten en este lugar. Luego se encuentran a Pelele y Vázquez le dispara, y este crimen fue presenciado por un titiritero. El aeropuerto fue un escenario al final de la obra donde Ángel fue enviado a una misión delicada, y cuando llegan a este lugar, Ángel es arrestado por los trabajadores del señor presidente. Datos curiosos e interesantes de la obra. Una de las características más destacadas del caballero es que él es inspirador por personajes reales, por lo que es considerado un trabajo de realismo mágico. La novela más emblemática del realismo mágico, un género en el que Miguel Ángel es uno de los representantes más destacados. En la novela, el presidente se percibe la clara sensación de la denuncia contra la crueldad del gobierno autoritario. La obra presenta un ritmo de capítulos cortos cuya relación está marcada por actos de violencia, justicia, muerte, persecución, un pequeño universo de tragedias. Problemática planteada. Los temas de la novela de Asturias, tales como la incapacidad de distinguir entre la realidad y los sueños, el poder de la palabra escrita en las manos de las autoridades y la alienación producta por la tiranía, se centran en la experiencia de vivir bajo la dictadura.